¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg. Bienvenidos a Hablemos de ópera en casa. El día de hoy tenemos una charla que podría parecer como rara, como aburrida, como forzada. Y creo que si me acompañan se van a dar cuenta de que es todo lo contrario, la ópera y el subtitulaje. Van a ver por qué es infinitamente más importante y trascendental en la historia de la ópera de lo que nos podemos imaginar. Arrancamos como acostumbramos, agradeciendo a las instituciones que de una manera u otra se suman o apoyan nuestras transmisiones, la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, un gran aliado de nuestro proyecto, la Ópera Latinoamérica desde Santiago de Chile con sus casi 40 teatros iberoamericanos afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo fiel desde el principio también las retransmisiones que hace de nuestro proyecto, desde Bogotá, en Colombia. Un saludo para allá al público creciente que tenemos de ese hermoso país en Hablemos de Ópera. También a la Ópera de Los Ángeles, a quienes visitaremos muy pronto para hacer un workshop, un taller sobre la Aida de Verdi este fin de semana que viene. Saludos también hasta California, Canal 22 de México, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, estas tres instituciones fieles también desde el principio, ProÓpera AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, que se ha sumado recientemente con un enorme entusiasmo, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Mahler Foundation, la Sociedad Mahler. Nuestro teléfono 55 43 47 02 83. Nuestras redes sociales, esta página de Facebook, Hablemos de Ópera. Denle clic, denle me gusta, recomiéndenla y ayúdenos a incrementar esta comunidad operística virtual ya internacional. Permítanme que algo está sonando aquí en nuestro... permítanme un segundo, no sé qué estaba sonando, pero bueno, espero que no se haya escuchado. Nuestra página de Instagram, hablemos-de-ópera, Twitter, @gkleinburg, YouTube, Hablemos de Ópera también. Nuestro correo electrónico, hablemosdeopera1 @gmail.com. Antes de empezar, una invitación especial. Estamos ampliando, diversificando, dando nuevos contenidos a nuestro proyecto, en particular a las conferencias, los cursos que hacemos en línea, pagados, privados, estos que son los que hacen posible las ya más de 200 conferencias, diálogos, entrevistas que hemos ofrecido a lo largo de varios años. No mentimos si decimos que no existe otro proyecto en redes en el mundo que haya ofrecido tal cantidad de contenido abierto, gratuito, para las personas que deseen verlo. Es algo que nos enorgullece y por eso les pedimos apoyo. Por eso les pedimos que se inscriban a nuestros cursos y de ese modo nos ayuden a seguir haciendo sustentable esta parte, este apartado abierto y gratuito. Ahora vamos con una mezcla de Hablemos de Música y por primera vez algo parecido a Hablemos de Ballet. Vamos a hacer una conferencia unitaria, privada, titulada El lago de los cisnes, un mar de enigmas. Esta obra emblemática, esta obra crucial en el repertorio de Piotr Ilich Tchaikovsky, del repertorio de ballet de todos los tiempos, encierra, oculta, lleva implícita en sí toda la vida, toda la obra, todas las penurias y las tribulaciones sin fin que vivió ese pobre hombre durante el siglo XIX, ese grandísimo creador que no pudo ejercer lo más elemental que debe y puede ejercer un ser humano, su identidad sexual. Así es que a través del Lago de los Cisnes y de esta conferencia van a ustedes a descubrir un mundo completamente distinto. Nada del cisne negro, la película de Natalie Portman, que es muy buena, por cierto. De verdad, asómense a nuestro curso y van a entender qué hay detrás, qué hay de la música de Tchaikovsky, del nacionalismo, no nacionalismo ruso, de la música de ballet, pero de su vida, de psicología, de sus frustraciones. Todo Tchaikovsky cabe en el Lago de los Cisnes, que por un lado es lo que parece ser ese ballet, pero también es algo que no parece ser, que está oculto y que a veces es incómodo o políticamente incorrecto sacar a flote. Eso es lo que vamos a hacer, bucear en la profundidad más oscura del Lago de los Cisnes y desde ahí, con la música de Tchaikovsky, salir a esa maravilla de luz y de belleza
que nos ofrece. Nuestra conferencia será el lunes 20 de junio de las 7 a las 9:30 p.m. El costo por dispositivo, por computadora, es de 650 pesos y pueden inscribirse llamando o escribiendo ahora mismo por WhatsApp, por teléfono, al 5543-470283 o un correo a hablemosdeopera1@gmail.com o si quieren un mensaje directo, un messenger a través de esta página de Facebook. Y ahora sí, lancémonos a este tema que sonaría así como de qué flojera, yo no voy a ver una conferencia sobre la ópera y el subtitulaje. Pues, ¿qué creen? Si no la ven, si no la están viendo en vivo, que alguien se las recomiende porque esta es de las buenas y les voy a explicar. Realmente, el tema de la ópera y el subtitulaje o supertitulaje, arriba, abajo, llamémosle como queramos, tiene que ver con un elemento nodal en la ópera. Un elemento que tanto usan sus detractores para atacarla. La comprensión de lo que se está diciendo, la comprensión de lo que se está cantando. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tanto se ha buscado hacerla más fácil o se ha olvidado el tema? De eso se trata esta charla y comprenderán que si estamos hablando de ópera, pues esto de que se entienda o no se entienda es uno de los temas centrales de esta discusión. Durante el arranque, durante la creación de la ópera, esto no fue ningún tipo de problema, porque como bien sabemos, los amigos que inventaron la ópera, los Caccini, los Peri, los Galilei, los Bardi, los Girolamo Meis, etcétera, Monteverdi vino un poco más tarde, pues ellos querían hacer teatro a la griega, y el teatro, en su definición, es inteligible. El teatro solo tiene sentido y solo funciona si entendemos de qué se trata. Si no entendemos de qué se trata el teatro, de qué están diciendo, pues no hay teatro. Eso nadie lo cuestiona, ¿verdad? Eso es elemental. Si la ópera tiene este origen, esta esencia primordial y primigenia teatral, lógico es que se pudiera entender, ¿no creen? Si no, ¿cómo? ¿Y por qué se podía entender? Pues porque este origen de la ópera parte de hacer una simple estilización del habla teatral, buscando una declamación a la griega, según ellos, medio hablada, medio cantada, que siempre juego diciendo es un poco rapeada, y donde no hay melismas, gorgoritos, más de un sonido para una sílaba, donde cada sílaba lleva una nota, un sonido, y de esa manera, además con un acompañamiento sutilísimo, no de una orquesta, de unos cuantos instrumentos antiguos con tripas, hechos con tripas de animal, con maderas nobles, sutiles, pues tampoco había una gran interferencia de la orquesta, no estaban en un teatro, estaban en una sala, no había un foso, no había un proscenio y un escenario y el público a 27 metros, no había problema, y además estaba en italiano y eran italianos, pues qué problema teníamos, estaban pudiendo seguir eso como si estuvieran siguiendo una función teatral, porque además sucedía en un contexto teatral. Ya recuerdan que las óperas surgen como estos pequeños intermedios de teatro medio musicalizado en medio de una gran obra de teatro. Son esos pequeños intermedios que le van poniendo a la obra de teatro. Así es que no hay problema, no hay tema. No hay tema, no hay idea, no hay problema de comprensión, de titulaje, de traducción, de absolutamente nada de ello. Pero la burra empieza a torcer el rabo, como decimos en México, y digo en México porque hay gente que nos sigue en otros países, el asunto se empieza a descomponer cuando pasan dos cosas, o tres. Vamos a decirlo primero de una manera muy coyuntural y luego de una manera un poco más amplia en términos estéticos. Uno podría decir, el problema y el desorden lo pone el dios, el primer dios, el padre para muchos de la ópera, San Claudio Monteverdi, a quien le debemos un curso obligadamente en Hablemos de Ópera, y tiene que ser muy probablemente el próximo curso grande sobre Claudio Monteverdi, que con esta genialidad musical que aplica a los madrigales, que aplica a las misas, que aplica a las vísperas, dice: yo voy a conquistar este mundo de la ópera dándole lo que le falta, un poco más de música, de emotividad, de orquestación, de que las cosas suenen tristes cuando son tristes, alegres cuando son alegres, dramáticas cuando son dramáticas, y no todo en este un poco monótono, aunque muy lindo, recitativo que han inventado.
ahí empiezan a generarse algunos problemas. Otro problema es cuando se dan cuenta de que este fenómeno de la ópera que causa tal atractivo, tal pasión entre el público que no puede creer este fantástico nuevo producto de teatro musical que literalmente los altera casi como si de una droga fuera, es algo nuevo. A la hora en que se van al teatro ya aparece la distancia, el escenario, el foso, la orquesta que empieza a crecer, más volumen, más música, ya se empieza a complicar. Todo esto tiene que ver básicamente con el tránsito del Renacimiento al Barroco, que se vuelve excesivo, hiperestésico, teatral, con fuerzas orquestales mayores, con nuevos instrumentos también en su técnica, nuevos avances, es decir, música más brillante, más demandante, más virtuosística. Todo esto empieza a generar un problema y la ópera es el puente natural. El verdadero puente, la verdadera artífice del tránsito del Renacimiento al Barroco, musicales, es la ópera, no hay duda, y ese tránsito que hace la ópera lo va comandando, lo va guiando, va cabalgando sobre él Claudio Monteverdi. Pero esta transformación extrema, esta transfiguración tremenda, esta desfiguración para algunos de la esencia original de la ópera, empieza a generar un pequeño problema. El pequeño problema es el siguiente: se empieza a no entender lo que están cantando. Hay más gorgoritos, empieza a aparecer la coloratura, los melismas, una masa orquestal más grande, lo que comentábamos, las características acústicas de un teatro, las distancias, los cantantes que se quieren lucir, que empiezan a convertirse en los dueños del espectáculo, y esto empieza a volverse más complicado. Monteverdi hace más cantable cada vez el recitativo, empieza a agregar canciones que se convierten en las primeras arias, incrementa la orquesta, etcétera, etcétera, y todos, empezando por Monteverdi, con sus óperas, solo sobreviven tres, con su Orfeo, con su Retorno de Ulises a la Patria, con su Coronación de Popea, empieza a darse cuenta de que ya no es tan fácil entender lo que se está diciendo y Monteverdi se preocupa. Se preocupa porque entiende que eso es teatro y entiende que tiene que haber una comprensión y empieza a pasarle a varios de los compositores contemporáneos de Monteverdi. En ese sentido, la primera novedad o noción que quiero compartir con ustedes, además de estas, es que realmente, en mi humilde opinión, el padre y el inventor del subtitulaje o supertitulaje o supratitulaje o paratitulaje, como lo quieran llamar, es Claudio Monteverdi. Por ahí de 1600 empieza este invento que nos parece se inventó en los años 80 del siglo pasado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hizo Monteverdi? ¿Qué dijo? Dijo, bueno, a ver, si no se está entendiendo, vamos a darle al público la posibilidad de entender. ¿Cómo? Pues con una traducción. ¿Qué traducimos? El texto, el libro, el texto dramático que se está musicalizando. Y vamos a hacerlo en un libro pequeño, un librito para que sea manejable, ergonómico por el público. Es decir, un librito, un libreto. Y la idea de libreto, del libreto operístico, surge de un objeto que es un librito que lleva el texto originalmente solo en italiano para que los italianos lo entiendan. Lo pueden consultar en su casa, lo pueden revisar al llegar al teatro, que ya empieza a haber teatros, pero hay algo más. Lo pueden usar durante las funciones. ¿Por qué? Piensen un segundo, no está difícil. Porque no hay luz artificial, no hay luz de gas. Todo se hace con velas y se trata de utilizar la luz natural. El teatro no está oscurecido. El teatro, las funciones son a plena luz en la sala. Por lo tanto, el público puede estar también siguiendo el texto que se está cantando en su librito, en su libreto. Listo, tenemos subtitulaje. Así es que eso de que el subtitulaje es nuevo es una mentira flagrante que solo puede creer aquel que no ha escarbado un poquito o el que no escuche, si me lo permiten, esta pequeña charla. ¿Y qué son? ¿De quién son estos primeros libritos o libretos que se musicalizan? Monteverdi, principalmente los de Alessandro Strillo, uno de sus principales libretistas, el de Orfeo,
otro libretista conocido como el Badoaro, el Busenello o Busenello. Así es que son estos los primeros textos. Es decir, el no avance tecnológico, la no tecnología luminotécnica permite que este recurso funcione como un elemento de traducción en vivo. Y eso es lo que llamamos subtitulaje, guste o no, esté tratando de usar un argumento un tanto manipulado, en stricto senso, es absolutamente real. Conforme la ópera avanza durante el siglo XVIII, en el periodo barroco italiano, todavía se hace solamente en un principio en Italia, cuando aparecen los grandes compositores italianos, los Vivaldis, los Scarlattis, los Jomellis, todos ellos, la ópera empieza a convertirse ya en un franco circo vocal, un acto de espectáculo, de show, es un negocio dominado por las cantantes, los cantantes, principalmente los castrados y las primadonas, las sopranos, a las que se les escribe esto. El público quiere ir a oír canto, acrobacia, virtuosismo. Cada vez es más melismático, más coloratura, más gorgorito, más garigoleado, más adorno sobre adorno sobre adorno. Ya se vuelve un fenómeno churrigueresco vocal. No en un aria, escuchen el Agitata da Due Venti de Griselda, de Vivaldi, cantada por Cecilia Bartoli, pues no hay manera de entender de qué diablos está hablando. Son 300 notas por segundo en una ametralladora repitiendo una sílaba, no se entiende. No existe ni siquiera la intención de que se entienda, pero no hay problema. Ahí está el librito, ahí está la traducción simultánea a través de un pequeño objeto que el público puede tener en sus manos. De hecho, se vuelve un objeto codiciado, no solo por el público que asiste, sino por empresarios, por editoriales que saben que ahí hay un negocio, hay que imprimir. De la partitura se imprime lo que necesitan los músicos y ya, pero el libreto, el librito, el subtitulaje, ese hay que imprimirlo mucho para todos los públicos que lo puedan ver en cualquier teatro de Italia, si es que se repite. Todavía no existe Italia, pero si es que pasa de algún ducado o reino de otro en la península itálica. Entonces, ese es un buen negocio. Se pelean los derechos de imprimir el librito. Ahí hay más dinero también. O hay tanto dinero como puede haber en la venta de boletos en algún momento. De hecho, tiene tal importancia el librito, el libreto, que el nombre del poeta, del escritor, del literato que produce ese texto, esa suerte de guión operístico a ser musicalizado, es el que va primero hasta en los pósters. Drama de, en un principio, todavía hasta mediados de Verdi, Franco Maria Piave con música de Giuseppe Verdi, pero así pasan Rossinis, Mozart, todos los que quieran ustedes, Händel, va primero el nombre del libretista, del escritor. Entonces, esta es la situación, este es el nacimiento del subtitulaje y de los problemas de inteligibilidad, lo que se dice así, del texto cantado. Ahora bien, aquí empieza a haber más problemas cuando la ópera emigra, cuando la ópera empieza a salir de Italia y empieza a llegar a distintos lugares. Sobre todo porque en todos los sitios a los que la ópera llega, inicialmente, salvo en Francia, la ópera llega en su estado natural, que es el italiano. La ópera se hará durante décadas y décadas y décadas enteras en países como, o en zonas como Alemania, la zona germana, la zona austriaca, la zona de los Países Bajos, la zona italiana, en muchos lugares se hace en italiano siempre, o por compositores italianos o por compositores locales que escriben a la italiana y sobre textos en italiano. Convendremos entonces en que si ya era complicado entenderlo en italiano por un italiano, pues a la hora que llega la ópera barroca así a Viena cantada en italiano, díganme ustedes quién le entendía. Nadie. La comprensión ya ni siquiera es un problema porque se ha renunciado a ella. No se puede entender la ópera. Se tiene que recurrir al subtitulaje, a la traducción, ahora, lógicamente, bilingüe para poder comprender. Entonces ya tenemos un subtitulaje con traducción incluida.
¿Estamos de acuerdo en que no hay nada nuevo bajo el sol? El libreto traducido se vuelve, por lo tanto, nodal. Sin él no se puede entender nada, no hay función de ópera, porque la ópera, insisto, es en italiano, salvo en Francia. Hasta en Rusia hacen la ópera en italiano. Cuando Catalina la Grande se la lleva, la hace con italianos, los Bellinis y todos ellos van o llevan sus títulos operísticos allá, y los italianos viajan a estudiar a Italia los rusos viajan a estudiar a Italia para llegar a Rusia a hacer ópera a la italiana, en italiana, de pronto con alguna tonadita rusa. Cesarina de otro costal, otro curso pendiente, la ópera rusa, la ópera eslava. Y es así como la no comprensión del texto empieza también a generar movimientos nacionalistas, es decir, vamos a hacer algo, órale, la ópera está padrísima, pero vamos a hacerla un poco con nuestras características, vamos a hacer una ópera germana, una ópera francesa, una ópera española, una ópera británica. Entonces, la no comprensión del texto, junto con estas pulsiones nacionalistas, es lo que va a generar las óperas locales, estas variantes no italianas de ópera, como el Singspiel en las culturas germanas, la ópera comique en la cultura francesa, la ballad opera en la cultura británica, la zarzuela, perdón, en la cultura española, e incluso más adelante algunos híbridos que empiezan a darse en la ópera rusa. O sea que la falta de un subtitulaje como el que nosotros entendemos hoy, tan instantáneo, tan inmediato, tan total, tiene que ver de la ópera, con la manera en la que estos subgéneros se van creando. Se dan cuenta como el tema es mucho más importante, como no tiene solamente que ver con levantar la cabeza y leer un letrerito. Si les gusta la ópera, si les interesa la ópera, este tema es suyo y es un tema que tienen que conocer bien, que tenemos que conocer mejor. Todo marcha tranquilo de esta manera porque hay luz, no hay problema, pueden ver. Sin embargo, la teatralidad, escribo en mis notas, operística, ha sido ya dramáticamente vulnerada con esta sobrebarroquización de la misma. Es decir, ya no hay una preocupación teatral manifiesta, o durante mucho tiempo. Ya no hay un compromiso histriónico, de credibilidad, de teatralidad en el escenario. Se ha convertido en un espectáculo musical no comprensible que se tiene que ir leyendo en un librito mientras sucede. Es curiosamente un evento tecnológico, una evolución en la tecnología luminotécnica, la evolución de la luz artificial, la que va a determinar, como se podrán empezar a imaginar ya a través de la información que hemos dado, la evolución del subtitulaje. Obviamente la sala no se puede, a pesar de las tentaciones que hay, oscurecer completamente. Eso implicaría poner una sobreiluminación con velas en el escenario, que siempre ha sido, es y será peligrosa. El fuego en un teatro es complicado aún hoy día, y los teatros, tristemente, por eso y por otras razones, se han quemado y se queman. Y por eso muchos de los teatros grandes tienen una estación de bomberos pequeña, pero suficiente en su teatro. Desde el Festival de Bayreuth hasta el Met de Nueva York, los grandes teatros no llaman a los bomberos si hay un problema. Hay una infraestructura, en más de un sentido, antiincendios presente. En este momento en el que no nace todavía ni siquiera la luz de gas, acuérdense, será luz de velas, luz de gas, luz eléctrica, y luego ahora ya podemos tener láseres y LEDs y otras cosas. Pero son los tres grandes estadios de la evolución luminotécnica. En este momento, incipiente todavía, anterior a la tecnología, solo se ilumina el proscenio con muchas de estas luces que van adelante, llamadas candilejas, que obligadamente fuerzan a que el espectáculo se tenga que desarrollar en la parte más frontal, más próxima al espectador, menos profunda del escenario. Esto además se vuelve una suerte de zona noble acústica, y esto reduce drásticamente la teatralidad. Si solo se están moviendo en un choricito de este tamaño, en una zona de proscenio de este tamaño, puede entenderse que muchísimos elementos de la teatralidad se están perdiendo, que no se necesita una escenografía corpórea, que nadie entra, sale, sube, baja, sino que más bien es una especie de concierto en el frente, iluminado por unas velitas y con unos telones pintados al fondo, y insisto, con la gente leyendo su librito. Pero llega la iluminación
con gas o a gas. ¿Cuándo sucede esto? No crean que me lo sé de memoria, estoy también revisando un poco mis notas. En el ámbito teatral, la iluminación con gas se supone que llega por primera ocasión al Teatro de Covent Garden en Londres en 1815. Unos cuantos años después ya tiene 12 líneas con 18 lámparas cada una. Y en el proscenio hay 80 de estos mecheros de gas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que simplemente abriendo y cerrando una llave se puede, con enorme facilidad y velocidad, se puede regular la intensidad de la luz. Sabemos que en 1822 la Ópera de París ya lo puede hacer y que para 1850 todos los grandes teatros de Europa y de América cuentan con un sistema de gas. Esto empieza a generar un problema, porque puede empezarse a sacrificar, a graduar, a disminuir la iluminación en el patio de butacas de manera notabilísima. Aquí empieza, ahora sí que como dirían Houston, tenemos un problema con el subtitulaje porque la gente pues ya no alcanza a leer y no crean que llevan su teléfono celular con una lamparita, ¿verdad? Una lamparita de pilas. Empieza a haber un problema. La gente está empezando a no poder leer el texto en vivo. Lo tendrá que leer antes, pero esto de realmente en el instante ir anticipando, ir leyendo, ir revisando lo que se acaba de cantar, empieza a desaparecer de manera creciente, irreversible y peligrosa. Y el tiro de gracia definitivo, evidentemente, llegará con el advenimiento de la luz eléctrica, en donde el blackout, el oscuro total en el público, se vuelve una posibilidad, y no solo una posibilidad, pregúntenle a Wagner cómo lo deseaba, sino un atractivo inmenso para generar mayor dramatismo, mayor teatralidad en algún sentido, mayor focalización de la visión, de la concentración en un centro, en un objeto luminoso único, que es pronto ya el escenario. En 1849 se había realizado una primera aplicación, uso teatral de la luz eléctrica dentro de El Profeta de Meyerbeer. Imagínense, El Profeta de Meyerbeer es una ópera en donde ya puede haber un pequeño efecto luminotécnico, leo, no sé exactamente qué quiere decir, en donde se hace un amanecer producido por una lámpara de arco dentro de un reflector parabólico, pero solamente queda como un recurso, no se usa, no se considera que sea tan indispensable. Con la luz de gas y estos pequeños efectos están bien, pero 30 años después la luz de gas, la luz eléctrica llega para quedarse. En 1883 empiecen a pensar en qué compositores y qué óperas pueden estar por ahí. El Teatro de la Scala de Milán inaugura un sistema de iluminación escénica totalmente eléctrico. 1883. El Otelo es de 1887, es decir, ya estamos en un periodo, del Otelo y el Falstaff verdianos, en los que hay luz eléctrica. Todo esto será seguido por los teatros europeos durante la década de los 1880. Verdi, esa es una de las cosas fascinantes. Uno podría hacer un pequeño curso sobre Verdi y la luz, porque Verdi nace con luz de velas, pasa a luz de gas y termina con luz eléctrica. No lo voy a explicar en este momento, pero uno también puede hacer un análisis de cómo la escritura, el canto, la actuación operísticas se modificaron por las diferentes luces, y uno lo puede ir viendo y escuchando a través de las óperas de Verdi. Es justamente también en este periodo donde ya también toda esta tecnología creciente, pero rudimentaria, implica más riesgo de incendios, de accidentes, de cortocircuitos. Y ahí empieza a desarrollarse la idea de los firewalls, de los telones de acero. Estos telones que, como el del Palacio de Bellas Artes, son sobredecorados hermosamente con los cristales de Tiffany's, y los hay de muchas suertes, colores y sabores en el mundo, pero que más allá de que se les pueda dar un uso colateral ornamental, tienen el propósito de ser una barrera para detener un incendio, y que si el incendio que habitualmente se genera en el escenario por estas cuestiones eléctricas llega a
estallar, se pueda contener dentro del escenario y literalmente solo se queme y se arruine el escenario, pero no todo el teatro con su decoración, con su patio de butacas, y será más fácil reconstruir solo el escenario que el teatro entero, si es que lo queremos ver así. Entonces, al llegar la luz eléctrica completa, tenemos un problema grave. Se apagó. Llega el gran apagón en la sala que imposibilitará definitivamente leer los libretos. Y aquí sí nos quedamos a oscuras. La teatralidad, el histrionismo, la verosimilitud de la ópera entra en su zona más oscura. La gente en todo el mundo empieza sistemáticamente a dejar de saber qué se está cantando. El libreto se vende menos, la gente empieza a creer que se conocen ya las óperas y que con eso es suficiente. A pesar de esfuerzos que se hacen en varios países, principalmente en Alemania, por traducir el texto que va a ser cantado, El Barbero de Sevilla en alemán, Las Bodas de Fígaro en alemán, con la misma música, haciendo un texto que pueda adaptarse y adecuarse a la prosodia y a la métrica musical, pero ni termina siendo un maridaje perfecto entre música y palabras, y siempre está el problema de la no comprensión, estar en la lengua local, pero termina por no entenderse cabalmente, aunque esté traducido. Estamos, insisto, en un periodo, en el periodo oscuro, en el periodo de inexistencia total de traducción simultánea de cualquier tipo. Y esto perdura muchos años, con el consecuente y el consiguiente deterioro, insisto, en la teatralidad de la ópera. Hay algunas excepciones maravillosas, como lo que en los años 50 empieza a ser María Callas con esta revolución, pero terminan siendo pequeñas llamaradas que no se convierten en un fenómeno generalizado. Y estamos saltando hasta más o menos 1983, en donde finalmente, con el advenimiento de proyectores cada vez más potentes, cada vez más eficientes, empieza esta idea lógica de proyectar sobre alguna pantalla en el escenario el texto conforme se va cantando. Hay mucha disputa para saber dónde nace el subtitulaje de esa manera. Muy probablemente el dato más cierto que yo tengo, pero no lo afirmo, es que sucede en un lugar no muy en el que no habrían pensado de entrada. En la Canadian Opera Company, dirigida por un gran hombre de teatro, Lotfi Mansouri, que parece haber tenido una de esas ideas, en 1983. Y precisamente lo hace con la Electra de Richard Strauss. Poco a poco los demás teatros, festivales, orquestas sinfónicas en todo el mundo se empiezan a sumar uno a este movimiento de supertitulaje o de supertitulaje porque está arriba. Hay muchas maneras de llamarlo, pero entendemos, de traducción simultánea, ¿no? Creo que suena bastante mejor. Sin embargo, hay enemigos, hay detractores en muchos lugares. Hay una crítica importante, no sé si es en el New York Times, donde dicen en los 80, venimos a la ópera a ver teatro y a escuchar música, no a leer. Buen punto. Pero entonces se podría decir lo mismo del cine, ¿no? No venimos a leer al cine. Y en culturas como la mexicana estamos absolutamente acostumbrados y automatizados ya al cine subtitulado. Entiendo que en términos visuales, neurológicos, puede ser muy distinto tener una pantalla así, de tener el escenario entero, pero eso sería harina de otro costal. Hay algo muy interesante. En 2005, la English National Opera, una compañía británica que se dedica a hacer óperas de todos los tiempos y todos los repertorios traducidas al inglés, comienza a subtitular en inglés. Eso es interesantísimo. Es decir, asumen que aún traducido a la lengua que se habla, no es posible entender todo o mucho o lo suficiente de lo que se está cantando. Es decir, resulta casi una ironía o una paradoja. Esta ópera especializada, polémica para muchos, en hacer óperas de todo el repertorio en inglés, subtitule a su vez en inglés. Y aquí empieza la costumbre también de subtitular óperas e incluso zarzuelas, la parte cantada,
o Singspiele en la lengua vernácula para que pueda ser cabalmente entendida por todo mundo. Es decir, se asume por si falta hiciere el canto operístico sofisticado, que el canto operístico de casi todos los repertorios es difícil o imposible de entender si no se conoce tal vez de memoria la ópera. Y entonces reaparece el subtitulaje, ahora sí, de una manera puntual, perfecta, instantánea, para todo el público del teatro, con todo lo que implicará. Implicará para el director del teatro a la hora de conformar un repertorio, es decir, ahora lo que se dice se tiene que ver, y tenemos un problema, porque si no estábamos entendiendo que le dicen al cantante que es bello como un Adonis, y no se ve así, pues discutamos, no es este el tema, no es este el momento, pero empieza a haber ese problema, se entiende lo que se está diciendo, las situaciones, los conflictos, los personajes, o se desarrollan también histriónicamente o se vuelve una ridiculez, que sucedió durante mucho tiempo durante el supertitulaje y que ahora el supertitulaje, no solo las transmisiones en cine, están obligando a esta adecuación en el físico, en la preparación, en el histrionismo de los cantantes, de las cantantes. El público está entendiendo cada palabra. No hay salida. Sabemos que Violeta se está consumiendo de tuberculosis y es un poco difícil imaginar cierta constitución física en una mujer con tuberculosis. Esto es teatro, no es ópera. Allende los temas de discriminación, allende los temas de corrección política. No es ese el tema de esta charla. Pero esto es lo que el supertitulaje está provocando. Tenemos ya poco tiempo, es más, podemos hacer una segunda parte de todo lo que implica y de las anécdotas que implican el subtitulaje. El MED introduce en 1995 su fantástico sistema. El MED dice, yo no estoy de acuerdo en que el supertitulaje invada, agreda, obstruya el escenario, y desarrollan con casi $3 millones este sistema espectacular que tienen ya algunos pocos otros teatros del mundo, en el que en el respaldo del asiento frente a ti tienes una pantallita que activas o desactivas, que no puede verse desde el lado y que incluso tiene varias modalidades de idioma para tener tu subtitulaje, ahora sí está bajo, personal, hecho en tu idioma. Una vez más, Plácido Domingo, en momentos históricos del acontecer operístico. La primera función del supertitulaje en el MED, de ese supertitulaje, no habían tenido sistema antes, en 1995, arranca con una producción del Otello de Verdi, cantada por Plácido Domingo. Tengo el gusto, puedo decir que el subtitulaje llegó a México en mi primer año, en mis primeros meses, periodo, como director de la Ópera de Bellas Artes en el Palacio de Bellas Artes. Cualquiera lo hubiera hecho, no me estoy vanagloriando de ello. Cualquiera en ese momento sabría que el subtitulaje era algo necesario, deseable, anhelable, maravilloso, y lo hubiera querido en su teatro, con el apoyo incondicional de Gerardo Estrada, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes, y de Rafael Tovar y de Teresa, hoy desaparecido, entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, su servidor al frente de la Ópera de Bellas Artes, de una manera muy rocambolesca, muy sofisticada en cuanto al proyector comprado y rupestre en cuanto al software y la manera de implementarlo, junto con la colaboración de ese grandísimo promotor y comentarista de la ópera mexicana que fue Rogelio Gómez, al que nunca nos cansaremos de rendirle homenaje, y que acuñó ese término que de pronto ya llegamos a citar sin dar el crédito a él, hablando de la ópera como el espectáculo sin límites, con el querido Rogelio Gómez, hoy también desaparecido, su servidor en ese momento al frente de la Ópera de Bellas Artes, echó a andar con todo nuestro equipo, con Esther Pérez Reyes, con Octavio Sosa, que me dio la fecha exacta de lo que voy a comentar en un momento. Echamos a andar el 24 de mayo de 1992 el supertitulaje por primera ocasión en una función operística en nuestro país. Fue en el Palacio de Bellas Artes y fue con la ópera Ariadne auf Naxos de Richard Strauss. Me llama la atención que se dice que el primer supertitulaje lo hacen en Canadá en los 80, mediados de los 80 con Electra de Strauss, y nosotros lo hicimos en México con Ariadna en Naxos.
en aquel ya lejanísimo 1992. Me acuerdo de Dinah Bryant como Ariadna y, si no recuerdo mal, Enrique Dimeque al frente de la orquesta del Teatro de Bellas Artes. Recuerdo también que el texto que utilizamos fue el de la espléndida traducción que Juan Villoro había hecho al texto original de Hugo von Hofmannsthal, comandada entonces por el otro, también ya desaparecido, Ignacio Toscano. Muchos nombres presentes, muchos nombres ausentes, pero entre todos ellos y su servidor y mucha gente más, logramos traer a México el supertitulaje y continuar con esta historia que, como hemos visto, es tan antigua, tan vieja como la ópera misma, y que, como hemos visto, les he contado en esta charla, que, salvo su mejor opinión, no era tan aburrida como su nombre podía anunciar, ni tan intrascendente como podíamos pensar. Hablar de supertitulaje es hablar de la comprensión del texto operístico cantado, y hablar de eso es ni más ni menos que hablar de ópera. Eso a lo que con tanta regularidad y gusto nos dedicamos. Así termina nuestra charla del día de hoy. Esta me gustó, lo tengo que admitir, esta me gustó. Y las invitamos a que se inscriban a nuestra nueva conferencia en línea privada, de estas que hacen posible tantas charlas gratuitas, abiertas al público como esta. Nuestra siguiente charla es el lunes 20 de junio y es sobre el Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes, un mar de enigmas. ¿Qué hay detrás de la música, de la obra, del ballet de Tchaikovsky? ¿Qué hay de su vida, de su sufrimiento, de su identidad sexual, de sus secretos, de su dolor, de su relación con el nacionalismo musical ruso, de su relación con el ballet en esta obra emblemática, universal, que ha fascinado al mundo entero, al planeta entero, generación tras generación? Si quieren averiguarlo, lléguenle, inscríbanse a nuestra conferencia 20 de junio de este año, de las 7 a las 9:30 p.m., 650 pesos por computadora, por dispositivo, y así como en esta charla, de la manera más amena, coloquial y directa de la que somos capaces, les contaremos todo lo que quisieron saber sobre el Lago de los Cisnes. Inscríbanse al 5543-470283, escríbanos, llámenos, o a hablemosdeopera1@gmail.com, y les garantizamos que nunca jamás el Lago de los Cisnes volverá a ser igual para ustedes. Gracias por su atención y hasta la próxima.